Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Maná. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un saludo también para todos los hermanos que permanentemente se suman a nuestra lista de participantes en estudio bíblico devocional. Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus comentarios, por sus apreciaciones, sus preguntas. En la medida de lo posible y el tiempo nos lo permite, vamos contestando por escrito también. Muchísimas gracias. En verdad, esto es lo importante: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos en nuestro parashá de la semana, parashá Emor. Diles, habla. Y tomamos como principio de este parashá el capítulo 21, libro de Levítico. Ayer mencionamos los primeros versos. Yahweh dijo a Moshe: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Sobre este punto en detalle hablaremos un poco más adelante. Vamos a desarrollar y entender el propósito de que todas las bendiciones y todo el plan propuesto desde un principio por el Padre Eterno para con su pueblo, pues tienen como condición, si puedo decirlo de esta manera, hay una condición: el dar una respuesta. Sí, es decir, cuando una pareja de novios toman una decisión de matrimonio, entonces hay una propuesta de matrimonio. Esa propuesta de matrimonio está sujeta a una respuesta, sí o no. Bueno, considero que en un porcentaje muy alto, cuando se hace una propuesta de matrimonio, prácticamente que el rito es básicamente una condición, porque sabemos que hay un sí, pero también eventualmente se puede presentar un no. Ahora, lo que quiero significar en este punto, y si usted me acompaña por un momento, vamos a ir al libro de Mateo. No sé si alguno ha tenido la experiencia de hacer una propuesta matrimonial y le han dicho no. Bueno, sus razones tendrán, ¿verdad? Aunque, repito, normalmente se dice un sí. A ver, Mateo, vamos al capítulo 7, verso 26. Mateo, capítulo 7, verso 26, dice esta palabra. Léala conmigo. Vamos a tomarla a partir del verso 24 para entender el contexto. Cualquiera, pues, que oye estas palabras, por favor preste mucha atención. Cualquiera, pues, que oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras que estamos estudiando a través de Torah, a través de Parashá, a través de estudio bíblico devocional. Y las hace. Entonces, hay un requisito: escuchar estas palabras y hacerlas. Recuerden, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra. Y las hace. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada, establecida, determinada sobre la roca. Quiero que preste mucha atención a este texto del libro de Mateo en el capítulo 7, verso 24 en adelante. Pero atención, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, por favor, preste mucha atención, cualquiera que escucha estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato. Por favor, esta expresión insensato es una palabra muy fuerte. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cuando escuchamos esta parábola, que estoy seguro muchos de ustedes la conocen, la han escuchado, la hemos escuchado muchas ocasiones, entendemos lo que es edificar una casa sobre la roca, entendemos lo que es edificar una casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Qué nos está queriendo significar esta palabra? Que todo cuanto está escrito en la Biblia, todo cuanto está escrito en la Torá, hablando desde Bereshit hasta el libro de Devarim,
en los primeros 5 libros de la Torá y todo el Tanakh, entendemos que es verdad, dígalo conmigo, porque todo lo escrito está y es verdad. Saben, yo la verdad, con todo amor y respeto les digo, tengo la oportunidad de escuchar algunos hermanos cuando se presentan conferencias y temas relacionados con el estudio de la palabra, y hay personas que tienen una capacidad de intelecto extraordinaria, tienen un manejo teológico intelectual muy alto. Pero por favor, tanto intelecto y tanto manejo teológico nos lleva en el peor de las consecuencias a desmeritar, a desconocer, a obviar lo que escrito está. ¿Pueden conmigo entender lo que está pasando aquí? Tanto intelecto y tanto estudio y tanta capacidad. Si todo esto nos lleva a concluir, desde el punto de vista incluso científico, que nada de lo que la Biblia nos narra fue real o sucedió evidentemente, sino que no es más que una metáfora o una historia o una tradición o una cultura o alguien que se le ocurrió escribir esto, entonces yo no sé realmente, hermanos, para qué perdemos el tiempo con este tipo de conceptos y este tipo de teólogos y este tipo de hombres intelectuales extraordinarios que desconocen el fundamento de la palabra. Cuando nosotros oímos esta palabra y la creemos en nuestro corazón, la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es verdadera, es verdad. Y si es verdad, y si la Biblia es verdad, y si sabemos y creemos que hay un Dios todopoderoso, nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, creador de todo cuanto existe, y dentro de todo lo que existe está esta palabra, entonces no tenemos por qué entrar a un procesos de el orden científico para corroborar si realmente todo lo que está escrito es verdad o no es verdad. Yo lo creo en mi corazón y es más que suficiente el poderlo creer. De tal manera que tanta teología y tanto intelecto convierte a muchos de estos hombres en insensatos. Tan insensatos, y permítame que utilice este ejemplo que tal vez alguna vez lo he mencionado. Vemos cómo los Estados Unidos en América, Rusia, China, todos estos países se consideran potencias mundiales en el sentido económico, en la población, en la cultura, desde el punto de vista bélico, las armas y las armas atómicas y la tecnología y todo lo que consideramos importante para establecer que una nación sea una potencia mundial. Pero basta que haya un tornado. Basta que haya un tornado, un huracán, un terremoto y ninguna de esas poderosas armas atómicas bélicas que hacen que una nación sea primera potencia mundial cumple ninguna labor. No son más que simple basura. ¡Wow! Es decir, para que entendamos, el hombre quiere darle credibilidad al armamento humano, a la teología y al intelecto del hombre. Pero basta que el poder de la palabra determine un tsunami, determine un terremoto, determine un viento huracanado y todos los elementos, los búnker, las grandes construcciones, las grandes armas quedan totalmente aniquiladas. ¿Por qué? Porque lo que la Biblia dice es verdad. Y yo repito, me quiero conformar y establecer en mi corazón, no en el sentido conformista, en el sentido de credibilidad, de que la palabra es verdad. De tal manera que requerimos un sí. En la propuesta matrimonial hay un sí, y cuando hay un sí, acepto, entonces empezamos un proceso de adquirir un contexto de obligaciones, de responsabilidades, de tal manera que entremos en una unidad, la unidad del matrimonio, en el que compartimos el diario vivir. En el libro de Deuteronomio, por favor, y es interesante esto que estoy mencionando, en el sentido de que al hablar de que todo lo que la Biblia dice es la verdad y está escrito y así ha de suceder, nos damos cuenta, por ejemplo, que hoy, repito, se menciona teológicamente que muchas de las cosas que estamos estudiando ahora precisamente en el libro de Levítico en Vallicrat, muchos teólogos dicen, nada de esto tiene validez hoy. Porque por la gracia, y hablamos de la gracia en el sentido de que ya todo, la gracia nos dio la libertad o la licencia para pecar. No. No funciona así. ¿Por qué? Porque si desconocemos lo que Levítico capítulo 21,
22, 23, que será mi tema posiblemente mañana, hablando de ese capítulo maravilloso de lo que significan las fiestas, las santas convocaciones. Si desconocemos algo de lo que está escrito acá, seremos entonces, como dice Mateo capítulo 7, verso 26, definitivamente una generación insensata que simplemente sopla un viento y se derriba absolutamente. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, Devarim capítulo 30, verso 17, por favor, acompáñeme, dice la palabra: pero si tu corazón, el corazón del creyente, mi corazón, se desvía y no escucha, es decir, aquí la palabra no escucha tiene que ver con obediencia, obedecer. Todo lo que hemos estudiado desde Bereshit hasta este momento y continuamos en los subsiguientes temas, tienen que ver con una palabra fundamental: obediencia, 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 sujeción, sujeción, obedecer. Y si obedeces, porque dice, sino que te dejas arrastrar y no te postras ante y te postras ante otros dioses. Estos otros dioses tienen que ver con lo que estamos hablando: teología, sistemas religiosos, otros dioses, otras culturas, otras teologías, otras teorías. Estoy buscando una palabra muy interesante desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista del contexto denominacional. Las denominaciones que influyen tan poderosamente hoy en las iglesias, en las congregaciones, influyen de una manera doctrinal, en el sentido de que esto sí podemos hacer, esto no podemos hacer, no podemos levantar las manos, sí podemos levantar las manos, no podemos cantar, no podemos... por favor, por favor, por favor, nada de eso está aquí de ninguna manera suprimido, todo lo contrario, nos habla de obediencia, y obediencia es de lo que más carecemos en el pueblo creyente y en el pueblo que realmente hoy quiere estar en un compromiso con el Padre. Entonces dice esta palabra: si no que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis, que ciertamente pereceréis. Dice la palabra: no prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues, escoge. Aquí hay un libre albedrío, hay una oportunidad sobrenatural del Eterno en nuestra vida para establecer si escogemos la vida o la muerte, si escogemos lo puro o lo impuro, si escogemos el bien o el mal, si escogemos la bendición o la maldición. ¡Qué oportunidad maravillosa! Escoge pues, dice la palabra, la vida, para que vivas y tu descendencia juntamente, amando al Señor Yahweh tu Elohim, escuchando atentamente su voz y, por supuesto, dice la palabra, porque eso es tu vida y largura a tus días, para que habites en la tierra que el Señor Yahweh nuestro Dios ha jurado que nos entregaba a través de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, hablando de estos textos, concluimos: aquí hay un compromiso, hay un sí. Si tú decides aceptar esta palabra en tu corazón, si tú decides aceptar esta palabra viva y seguir por el proceso por el que yo te llevo y te estoy formando y te estoy estableciendo, entonces todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Y decimos, algunos escuchamos con frecuencia palabras como: ya el Antiguo Testamento no tiene nada que ver. Pero sí mencionamos Deuteronomio capítulo 28, lo mencionamos con mucha frecuencia. Es decir, como que nos damos el lujo, el gusto de elegir lo que nos conviene del antiguo pacto, y lo que no nos conviene lo vamos a desechar. Entonces muchos repetirán con tanta frecuencia, de todos estos teólogos que niegan todo lo que estamos estudiando ahora mismo en Parashá, sí se van y remontan y explican y enseñan Deuteronomio 28. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hermano, cuando estamos en obediencia, cuando estamos cumpliendo con los misbot, las ordenanzas y la palabra, dice la palabra misma que las bendiciones vendrán y me alcanzarán. Por favor, déjate alcanzar por las bendiciones de Dios. Algunos corren tan rápido que las bendiciones nunca les alcanzan. Y nunca les alcanzan porque caminan en su propia prudencia. Lo vimos ayer en Proverbios capítulo 15, recuerde. Caminan en su propia opinión, caminan en su propia prudencia, caminan en su propio intelecto, caminan en su propia teología, caminan en su propia denominación, caminan en su propio concilio. Uy, estoy hablando muy fuerte. Sí, estamos hablando muy claro. No es un asunto de concilios. No es un asunto de religión, no es un asunto de doctrinas de hombres, no es un asunto de intelecto, es un asunto de que la palabra está escrita y no la podemos cambiar, no la podemos alterar, no la podemos aumentar ni la podemos disminuir. Esta es la palabra que predicamos. Por ejemplo, compartimos los mandamientos y es interesante porque cuando hablamos de los mandamientos y le hacemos la pregunta a algunas personas sobre los mandamientos, Éxodo capítulo 20, estas son las palabras, muchos contestan inmediatamente los mandamientos de la religión, de la tradición, ni siquiera lo que está escrito en la Biblia. Mucha gente no se han tomado siquiera el tiempo, el momento para ir a Éxodo capítulo 20, Shemot capítulo 20 y establecer si estos que hemos llamado mandamientos y que repetimos 1, 2 o 3, sí, no matar, no robar, honrar a padre y madre, no adulterar, ¿cuál otro? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y no los tenemos presentes y no los tenemos claros y no sabemos cuáles son, nos daremos cuenta que estamos repitiendo mandamientos de un hombre o de una religión en particular y no propiamente lo que escrito está en Shemot capítulo 20. Entonces, recordamos que entre los mandamientos hay uno que es fundamental, el único mandamiento que aparece con la expresión recuerda. Recuerda mi día de reposo. Recuerda el tiempo de Shabbat, recuérdalo. ¿Por qué aparece? Es el único de las palabras que traen el texto recuerda. Porque el Padre Eterno sabía, como lo vemos hoy en el siglo XXI, que al pueblo se le olvidaría, entre comillas, celebrar esta santa convocación del tiempo de Shabbat. De tal manera que si no estamos celebrando Shabbat, entonces no seremos un pueblo realmente redimido. La pregunta que los creyentes tienen que hacerse es, ¿estamos realmente celebrando Shabbat hoy? Esta es una pregunta importante para todos ustedes, mis amados hermanos. Y cuando hablo de Shabbat, no estoy hablando de sábado en el sentido de, porque hay algunas congregaciones llamadas sabatistas que tienen reunión el día sábado, pero no celebran Shabbat. ¿Me está usted entendiendo esto? No es simplemente porque nos reunimos o nos congregamos el sábado que estamos celebrando Shabbat. El Shabbat tiene un ordenamiento, un orden. Recuerden que toda la palabra tiene un orden, un seder, un proceso. El Shabbat inicia en el día sexto, al terminar el día 6 y en la tarde, a la caída del sol, damos comienzo a Shabbat. ¿Dónde? Bueno, lo pueden hacer en la congregación, normalmente lo celebramos en casa y en casa celebramos una mesa, una cena de alimento, una cena y nos sentamos en familia y compartimos y dialogamos y tenemos también un seder, un orden de Shabbat. Hoy en día escucho a muchos de estos teólogos diciendo, no es necesario encender velas, eso ya es cosa que ya no existe, no es necesario hacer el kiddush, tomar el pan, tomar el vino, eso no es necesario, eso ya ha sido abolido. Por favor, muéstreme bíblicamente dónde esto fue abolido. No nos digamos que estamos en los tiempos modernos y estamos acomodando el Shabbat según el microwave que tenemos del tiempo. No. Qué hermoso poder celebrar un Shabbat con todo el ordenamiento que se debe realizar. Y siempre lo voy a compartir nuevamente, aunque ya lo he dicho en varias ocasiones. Algunos padres de familia nos preguntan a la pastora Pile y a mí, ¿cuál sería el mejor
el mejor paso, el mejor consejo para formar y establecer a nuestros hijos. Tiene que ver con nuestro Parashá Emor. El sacerdote es el modelo que edifica, que educa, que forma, que establece a sus Coanín, a sus sacerdotes. Pues bien, el sacerdote en el hogar, el padre y la mamá, por supuesto, como padres de familia, tienen la responsabilidad de la educación de sus hijos. La educación incluso en principios básicos, como el buenos días, buenas tardes, buenas noches, el lavarse las manos, el presentarse aseadamente a la mesa para la celebración de Shabbat, el ser cordiales, agradables, cosas elementales, enseñarle la honestidad a nuestros hijos, enseñarles un comportamiento adecuado. Yo recuerdo de niño, era imposible que un niño interviniera en la conversación de unos adultos. Cosas tan básicas como estas nos enseñaban de niños. El cederle la silla a las mujeres, por favor. Hoy en día nada de eso existe. La liberación femenina cambió todo esto. El mundo actual ya no tiene ninguno de estos principios. Pero si queremos establecer y fundamentar a nuestros hijos, si hay algo en lo que debemos trabajar, padres de familia, es en la enseñanza de Shabbat y en la enseñanza de la palabra, el devocional. No permitas que tus hijos salgan de tu casa a sus actividades académicas o profesionales o laborales sin que tengan un tiempo devocional, un tiempo de la palabra para con Dios, un momento con Dios. Y ese momento puede significar tantas cosas. No sabemos, una vez salimos de nuestra casa, cualquier cosa puede pasar, pero cuando estamos guardados y protegidos y cubiertos por nuestra oración, ese pegamento fundamental en nuestras vidas. Ahora bien, en todo este proceso que estamos desarrollando, cuando celebramos Shabbat y compartimos con familia, ese es el mejor momento de coinonía, es el mejor momento de diálogo, es el mejor momento de estrechar el vínculo familiar, padres e hijos, el amor de los hijos a los padres, de los padres a los hijos. Ahí está Shabbat. Dios no preparó Shabbat simplemente porque dijo en el día séptimo descanso, porque estoy cansado. No, Dios determinó el Shabbat porque es el momento del principio fundamental de familia. Cuando hablo de familia me refiero a una familia consanguínea, a la familia, pero también a la familia de la fe, a los hermanos de la Quejilá. Cuando nos reunimos como congregación, es el fundamento, el pegamento que nos une para ser parte integral de este proceso. Ahora bien, cuando estamos hablando de Shabbat, si nos cuesta celebrar Shabbat, ¿cuánto más nos va a costar entonces celebrar las demás fiestas o las demás convocaciones que vamos a ver mañana en detalle en Levítico 23? La pregunta es, ¿estamos celebrando Shabbat? ¿Estás celebrando Sukkot, Shavuot? ¿Estás celebrando las demás convocaciones? Algunos celebran unas sí, otras no. Esta me gusta, esta no me gusta. Esta me parece, esta no me parece. No es una elección, no es una elección. La celebración de las santas convocaciones es un estilo de vida que nos identifica y nos establece como verdaderos partícipes de esta palabra. Ahora bien, dice entonces el texto que los creyentes que estamos viviendo hoy actualmente en el tiempo de la restauración, en el tiempo del tabernáculo, nos daremos cuenta de algo muy importante que quiero que tratemos hoy. En el primer libro a Corintios, en el capítulo 9, verso 23 dice la palabra. Aquí habla el apóstol Pablo. Y todo lo hago por amor del evangelio para ser partícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Por tanto, yo de esa manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Entonces, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el verso 20, este texto es maravilloso. He aquí, dice la palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Yo estoy a la puerta y llamo.
Así es que si alguno de ustedes, mis amados hermanos, hoy está en un conflicto entre la tradición del Evangelio y el tema de Torá, tenemos varias expresiones muy populares hoy, regresando a nuestras raíces hebreas, regresando a las raíces de nuestra fe, regresando por las sendas antiguas. Llámala como tú la quieras llamar. Lo que quiero que tengamos presente es que este libro, esta palabra, es viva, está presente de principio a fin, absolutamente hoy, por siempre y para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra, la Biblia, el Tanakh, la Torá, no pasará. Y esto debemos tenerlo presente en nuestros corazones. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y en el verso 7, dice: al que venciere, ¿a quién? Al creyente, al comprometido, al que ha determinado un sí en su corazón. A ese creyente que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Lo vimos ayer, ¿recuerdan? El árbol de la vida que nos da sabiduría y que la sabiduría es el mayor tesoro que cualquier hombre puede alcanzar. Observe que no estoy diciendo inteligencia o intelecto, estoy hablando de sabiduría. Y la sabiduría es algo que aún dice la palabra: si alguno falto está de sabiduría, pídala, que yo os la daré. Os dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Yahweh. Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6 dice: ahora pues, si nosotros, los creyentes, diéremos oído a mi voz y guardareis mi pacto, vamos para allá, mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hablando entonces de pactos, es importante que recordemos que en el transcurso del texto vamos a encontrar 7 pactos de Yahweh para con su pueblo. Voy a mencionarlos muy ligeramente. Por favor, usted tome las citas bíblicas, léalas en casa. No las voy a leer todas ahora por efectos del tiempo. El primer pacto que recordamos es el pacto edénico en el Edén. Y este pacto edénico es un pacto universal para con toda la humanidad. El hombre está facultado para multiplicarse, para gobernar los animales, guardar el jardín y comer solamente del árbol de la vida, mas no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Se introduce la pena de muerte por la desobediencia en el asunto que ya había establecido el Padre, ¿cuál es? Obedecer. Entonces, en Génesis capítulo 1, verso 26, versos 28, Génesis capítulo 2, verso 15, verso 17, encontramos lo que tiene que ver con el pacto edénico. Posteriormente viene el pacto adámico. El pacto adámico es otro pacto universal para la humanidad. Y en el pacto adámico viene la maldición sobre la serpiente y la tierra. Observen esto, sobre la serpiente y la tierra. Hay una promesa del Redentor, por supuesto, y la promesa de derrotar a la serpiente por medio de la mujer. Eso lo veremos posteriormente en Génesis capítulo 3, verso 15. Vea Génesis capítulo 3 del verso 14 al verso 19 y encontraremos allí este texto. El tercer pacto que vamos a encontrar es el pacto noánico, el pacto con Noé. En Génesis capítulo 8, verso 21 y Génesis capítulo 24 dice la palabra. Otra vez encontramos aquí un pacto a la humanidad. Y este pacto tiene que ver con una promesa de que el diluvio no se enviaría un nuevo diluvio que destruyera la tierra. Esto fue un pacto establecido. Hay un principio instituido de un gobierno humano para frenar el pecado. Y allí nos encontraremos con la primera señal de pacto que tiene que ver, usted lo recuerda, con el pacto o la señal mejor del arco iris. Ese pacto tan extremadamente importante. Posteriormente encontramos el pacto abrámico con Abraham. En Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15, Berechit, se encuentra aquí una señal muy importante y es la señal de la circuncisión. Aquí nos encontramos que hay un regalo incondicional para un pueblo llamado Israel. Este pacto es llamado a sí mismo y el Evangelio, la promesa de la fe,
la liberación, el testimonio y la salvación están incluidos aquí en el pacto abrahámico. El regalo de la heredad. Este regalo incluye una tierra, un pueblo, una bendición. La fe trae primogenitura, la herencia y la identidad como parte de Israel, y la señal del pacto abrahámico, recuérdenlo, es entonces la circuncisión. Muy importante, Abraham se circuncida siendo ya un hombre de avanzada edad. Siguiente, encontramos el pacto mosaico, de Moisés, el pacto con Moshe. En Éxodo capítulo 19 y capítulo 24, veremos que aquí hay un pacto también condicional, establecido mejor al pueblo de Israel. Este pacto mosaico trabaja en conjunto con el pacto abrahámico. ¿Qué significa esto? Esto nos enseña que el pueblo redimido debe caminar con un estilo de vida en santidad y, como no, además debe heredar la tierra, y es un pueblo de bendición. Este pacto es también conocido como el Evangelio de Yeshua HaMashiach, y también encontramos aquí lo que es la ley, la Torá, que es la palabra, las escrituras, la enseñanza, la instrucción, los principios, el diseño, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Así es que vamos a caminar de acuerdo a esta enseñanza del pacto mosaico, y caminaremos en un tiempo de honra, en un tiempo de santidad, en un tiempo de purificación, en un tiempo maravilloso de mikveh, de arrepentimiento, de techuvá. Y finalmente vamos a encontrarnos en el pacto adámico. Este pacto adámico es un pacto incondicional también para el pueblo de Israel. El pacto davídico trabaja en conjunto con los pactos abrahámico y mosaico. El creyente que camina en estos dos pactos entra al pacto davídico. ¿Qué significa esto? Aquí hay sacerdocio, hay herencia, hay un pacto de ketubá, un pacto de matrimonio de la quejilá, de la congregación, de la iglesia con Yeshua. Y vemos cómo también viene el tiempo de la restauración en el orden de Melquisedec. Este pacto davídico asigna una dinastía reinante a Israel. El último en regir es, o será, Yeshua HaMashiach, que viene como nuestro rey y sacerdote. ¿Qué señal tenemos en el pacto davídico? Tenemos la señal del templo, como lo dice el libro de 1 Corintios en el capítulo 3 y en el verso 16. En todo este proceso que hemos ido desarrollando, y quise mencionar todo esto para que lleguemos a un punto, nos acercamos entonces a Levítico 23. Si usted lleva algún tiempo estudiando el estudio bíblico devocional con nosotros, recordará y sabe cuán importante es en lo personal el libro de Levítico capítulo 23 para nosotros, y repito, en lo personal es uno de los textos que mayor anhelo tengo para compartir. En el capítulo 23 del libro de Levítico entenderemos algo fundamental, que es la verdad. Necesitamos, repito, saber que estas instituciones o estas convocaciones son la verdad. Y como dice el libro de Juan en el capítulo 17, verso 17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Y vamos a cerrar dejando como texto el Salmo 119, verso 86, que nos dice: todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame, porque todo lo que está escrito en tu palabra es verdad. Y para que hablemos mañana de Levítico 23, de las santas convocaciones, necesitamos tener absoluta claridad en nuestro corazón de que todo lo que está escrito en esta palabra es verdad y está viva hoy, mañana y por siempre. Sin teologías, sin intelectos y sin tantas opiniones, simplemente lo que la palabra nos ordena. Entonces concluimos con obedecer, obediencia. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les espero en el día de mañana. Estudien por favor Levítico 23
papel y lápiz para estar subrayando mañana, porque este es un principio fundamental de fe en la cual caminamos en nuestro diario vivir y con el que vamos a tener un kairos, un tiempo permanente durante nuestro ciclo de año con nuestro Padre Eterno. Él nos estableció cuáles eran esos momentos, en qué justo momento estaría presente con nosotros, y aquí los encontramos en el día de mañana en Levítico capítulo 23. Gracias por acompañarnos en nuestro canal en YouTube, gracias por compartir el video y muchísimas gracias también por sus mensajes. Hasta el día de mañana. Shalom, shalom, bendiciones.